¿Has pensado que un minuto es una cantidad de tiempo muy interesante? Por un lado, un minuto tiene el tiempo suficiente para darnos cuenta de él, que existe, que hay un tiempo, que hay un espacio de tiempo en él. Pero por otro lado es tan corto que siempre casi es imposible terminar algo. ¿Sabías, mi hermano, que hay unos 500,000 minutos en un año? 500,000 minutos en un año. Interesante, ¿verdad? Ahora, cuando tomamos en cuenta a toda la humanidad, muchas cosas se empiezan a correr, a ocurrir en ese minuto. Esta tarde te traigo una información que te hará considerar lo que sucede en nuestro planeta antes que el segundero de un reloj haya completado esa vuelta. Se nos dice que 58 aviones despegan en todo el mundo, 116 personas se casan, 144 personas se mudan a una casa nueva, 55,000 barriles de petróleo se emplean, 243,000 fotos son subidas al Facebook, 2,500,000 kilos de basura son generados y cerca de 7 billones de corazones humanos laten. 7 billones de corazones humanos laten. Como ves, mi hermano, es increíble ver la cantidad de hechos que acontecen, que ocurren en un minuto a nivel de toda la humanidad. Pero la pregunta que tengo esta tarde para ti es: ¿qué estás haciendo con esos minutos que Dios te ha dado? ¿Cómo estás empleando tu tiempo? Mis hermanos, cuando se trata de nuestro día a día, tenemos que decidir cuáles son nuestras prioridades. Es decir, ¿qué es primero en nuestras vidas? Porque como hemos visto, cada minuto cuenta. Esta tarde estaremos comenzando una nueva serie de estudios cuyo tema es empezando de nuevo, empezando de nuevo. Y hay un refrán muy conocido por todos nosotros, y yo creo que es muy apropiado para este estudio, para este tema. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Empecemos nuestras vidas de nuevo. Y quizás tú te estarás preguntando ahí, ¿qué pasa con el pastor Julio? Este año 2015 está lleno de refranes. Pero déjame decirte lo siguiente, mi hermano, que la lección práctica de este refrán, la lección práctica que tiene este refrán, es consistente con lo que la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos enseña. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, mi hermano, nuestro pasado ha sido borrado y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, para poder lograr esto, para empezar de nuevo, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es precisamente esto: establecer nuestras prioridades en nuestro diario vivir. Esta tarde, mis hermanos, vamos a considerar las 3 prioridades principales que como cristianos cada uno de nosotros debemos de tener, y que a su vez estas prioridades, mis hermanos, deben dirigir las decisiones que tenemos que tomar en el día a día de nuestras vidas. Y la primera prioridad que vamos a considerar esta tarde es Dios. Dios es mi primera prioridad. Y esta prioridad, mis hermanos, la nombramos en primer lugar porque es la más importante de todas las prioridades. En verdad, si Dios es la primera prioridad en nuestras vidas, todo lo demás, mis hermanos, caerá en su lugar. Y hay 3 áreas principales de nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que demostrar que Dios es primero en nosotros. Y la primera es la adoración. Y el término adorar, mis hermanos, puede significar muchas cosas para muchas personas.
Pero cuando hablamos de adorar a Dios en su misma esencia, significa, mis hermanos, que estamos reconociendo a Dios tal como Él es. Lo reconocemos como el Creador, como el sustentador, el Salvador, aquel que es perfecto, mis hermanos, en todos los sentidos. Y nos inclinamos ante Él en adoración número 1, reconociendo su amor, su misericordia, su santidad y su justicia. Y número 2, deseando conocerle y entenderle aún más y más, hasta poder llegar a reflejar, mis hermanos, lo que Él es. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas capítulo 4, versículo 8. La palabra de Dios nos dice que Jesús le respondió al enemigo y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos deja muy en claro que la primera y la principal prioridad de nuestras vidas es precisamente la adoración a nuestro Dios. No importa dónde tú le adores, en la iglesia, en la casa o cuando estás caminando por la calle. Pero como cristiano, mis hermanos, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad de ofrecer culto al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso. Mira lo que el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos enseña en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La palabra del Señor nos dice así. El Señor Jesucristo está hablando a esta mujer samaritana. Él le dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración a nuestro Dios, mis hermanos, no es una mera postura. No es para sorprender al hermano y desplegar una manifestación pública de cuán espirituales somos. No, mis hermanos, la verdadera adoración que ofrecemos a nuestro Dios es a través de nuestras vidas, a través de nuestro diario vivir, reflejando cada día más intensamente, mis hermanos, el carácter santo de nuestro Dios. La segunda área en la que debemos de demostrar de que Dios es primero en nuestras vidas es la obediencia. Por alguna razón, en muchas iglesias hoy en día, ellos no se atreven a hablar de la responsabilidad que como hijos de Dios nosotros tenemos de obedecer a nuestro Dios. Y quizás una de las razones que ellos tienen es por el temor de ser mal interpretados en el sentido de que se pueda estar enseñando la salvación a través de las buenas obras, lo cual, mis hermanos, no es el caso. La palabra de Dios es muy clara y ella dice que nosotros no somos salvos por las buenas obras. Pero escúchame bien, pero sí somos responsables de hacer obras de obediencia justamente porque nosotros somos salvos. En otras palabras, como resultado de todo lo que nuestro Dios ha hecho a nuestro favor, lo que Él está haciendo y lo que Él hará, nosotros vamos a vivir nuestras vidas, mis hermanos, en obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. Hemos sido salvos por la gracia a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que en obediencia anduviésemos, mis hermanos, en ellas. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, la palabra del Señor nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo.
Así como nuestros hijos, mis hermanos, son llamados a obedecernos, así también nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir vidas en obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que específicamente nosotros tenemos que obedecer? Por supuesto, esto nos tomaría mucho tiempo para hacerlo ahora, en este lugar. Pero déjame darte algunas sugerencias. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Qué te parece, mi hermana? Las clases que la iglesia provee. Mis primeros pasos, viviendo para Cristo, el discipulado, las clases para damas, el instituto bíblico, etc. Aquí, mis hermanos, a través de estos maestros que Dios ha levantado en esta su iglesia, tú descubrirás lo que Dios tiene para tu vida. O quizás simplemente empieza a leer el Nuevo Testamento y tú verás cómo todas las cosas harán sentido. Dios, mis hermanos, no lo hace complicado ni difícil, sino por el contrario, de una manera clara y simple, y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, Él nos da instrucciones de cómo vivir nuestras vidas de una manera que sea agradable para Él y útil para su reino. Pero no solo la adoración y la obediencia, mis hermanos, son las áreas en las cuales nosotros debemos de demostrar que nuestro Dios es nuestra primera prioridad, sino también aceptando nuestra condición de hijos, aceptando nuestra condición de hijos de Dios. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, mi hermano, déjame decirte que la palabra de Dios te dice que tú eres un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 nos dice. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, la palabra del Señor nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay muchas personas en la iglesia, hay muchas personas en la congregación, mis hermanos, que han hecho precisamente una decisión genuina por Dios, pero sin embargo no saben lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Esto, mi hermano, significa que tú has sido adoptado a la familia de Dios. Significa que tú realmente eres un hijo, que tú eres una hija de Dios. Y como hijo de Dios y como hija de Dios, tú tienes todos los derechos, escúchame bien, tú tienes todos los derechos y los privilegios que Dios el Padre, en su infinito amor, te ha dado. Y por lo tanto, tú eres responsable, mi hermano, de aceptar esta condición. Porque si tú no lo haces, entonces tú vas a vivir como un extraño, lejos de Dios, temiendo a Dios, en lugar de vivir una vida de gozo y de paz y de confianza en el conocimiento que Él es tu Padre y que Él te acepta, mi hermano, tal como tú eres, y que en su gracia Él te ha hecho merecedor de todos los privilegios de hijo. Y la segunda prioridad principal que vamos a considerar, mi hermano, esta tarde es la familia. Es la familia. Mi familia es mi segunda prioridad. Mi familia es mi segunda prioridad. Y es fácil, mis hermanos, notar en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que tenemos diferentes tipos de familia. Algunas familias reflejan la familia tradicional, donde encontramos a los padres y los hijos. Otras familias quizás son mixtas. Y quizás en otras familias podemos encontrar solo el padre o solo la madre con los hijos. Pero sin importar el tipo de familia al que perteneces o cuál sea la posición que tú desempeñas en ella, mi hermano, todos nosotros tenemos una obligación delante de Dios para con nuestra familia. Y la primera responsabilidad que tenemos para nuestra familia es la responsabilidad de proveer un hogar cristiano.
proveer un hogar cristiano, proveer el ambiente para que nuestra esposa, para que el esposo y nuestros hijos puedan crecer y edificarse espiritualmente. Y esto es cierto especialmente para ti, mi hermano. Si tú eres el líder espiritual que Dios te ha puesto en tu familia, entonces tienes que declarar con Josué lo siguiente. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Mi hermano, tú que eres el líder de tu hogar, tú tienes que declarar esto, dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, yo, mi esposa y mis hijos, serviremos a Jehová. Nuestros hijos, mis hermanos, tienen que saber que el hogar es el lugar donde nosotros vamos a honrar y adorar y alabar a nuestro Dios. Y aquí no puede haber alguna duda, mi hermano. Este hogar, nuestro hogar, mis hermanos, es un hogar cristiano. Pero la responsabilidad, mis hermanos, a nuestra familia no termina aquí, sino que nosotros, mis hermanos, tenemos que asegurarnos que nosotros estamos viviendo vidas a la luz de la palabra de Dios en nuestro hogar. Vivir a la luz de la Biblia. El libro de Efesios nos habla de una manera muy clara, mis hermanos, de los diversos roles que Dios en su sabiduría ha diseñado para cada uno de nosotros dentro del hogar. Y como hijos obedientes somos responsables a nuestra familia a vivir de acuerdo a las normas y a los principios que Dios ha establecido, mis hermanos, en su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 26. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 26. La palabra del Señor nos dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, dice la palabra de Dios, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí, mis hermanos, vemos claramente que la esposa ha sido llamada a desempeñar justamente este papel de respeto y de sujeción. Pero ahora, su respeto, su sujeción, no es a cualquiera, sino a su esposo, que la ama con el mismo amor que nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia, con ese amor de sacrificio. Él entregó su vida, su sangre, por su iglesia. Con ese mismo amor nosotros debemos, como esposos, amar a nuestras esposas. Esta, mis hermanos, es una gran responsabilidad, tanto para el esposo como para la esposa. Y ninguna responsabilidad, mis hermanos, es forzada por el otro, sino más bien, esta responsabilidad, mis hermanos, se vive voluntariamente como parte de nuestro amor y obediencia y compromiso a nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y entregó su vida por nosotros. Y los hijos no se quedan fuera de la ecuación. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. La palabra del Señor nos dice así. Escúcheme, los muchachos, los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice la palabra de Dios, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mis hermanos, cuando los hijos se les enseña desde muy temprana edad a amar, a respetar y a obedecer a través del ejemplo de padres piadosos, de padres que temen a Dios, más fácil se les va a hacer para ellos, hermanos, pasar por esta transición
a la vida adulta, a vivir vidas que sean de servicio al prójimo, vidas que sean de servicio a la sociedad y que muestren obediencia al Padre Celestial. En muchos sentidos, mis hermanos, nuestro hogar, el hogar que tenemos aquí en la tierra, ese es el lugar, mis hermanos, que nos prepara para nuestro futuro hogar que nos espera, mis hermanos, en los cielos. Mucho del pecado, mucho de la violencia y de la falta de respeto a la autoridad que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestros días. ¿Y por qué no decirlo? Una de las causas por qué las iglesias se están quedando vacías es precisamente porque nosotros como padres, como líderes espirituales de nuestros hogares, no estamos haciendo, mis hermanos, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad para nuestras familias. Y la tercera prioridad principal que vamos a considerar, mi hermano, esta tarde, es la iglesia. Es la iglesia. Mi iglesia es mi tercera responsabilidad. Mi iglesia es mi tercera responsabilidad. Se cuenta muchos años atrás, se cuenta que ya cansados de todos los abusos y de las bajas que ellos habían sufrido, los ratoncitos habitantes de un callejón se reunieron para ver cómo parar al gato, a Don Gato. En medio de esta reunión se levantó un ratoncito que parecía ser el líder de esta comunidad de ratoncitos. Se le veía con un pequeño saquito ahí. No tenía lentes de contacto, pero tenía, dice mi esposa, espejuelos. Y él les dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Tenemos que parar a este gato. Y tengo una idea. ¿Qué tal si le ponemos al gato en su cola un cascabel? Cosa que cuando el gato se acerca a nosotros, él va a hacer bulla y nosotros nos vamos a dar cuenta que está ahí, nos vamos a defender. Entonces, todos los ratoncitos comenzaron a opinar, uno se levantó, otro se dijo otra opinión, pero este ratoncito que parecía el líder les dice a ellos, pero tenemos que pensar quién va a ser esa persona que va a ponerle el cascabel al gato. Entonces se hicieron más reuniones, se canceló ese meeting ahí, esa reunión. Y comenzaron a reunirse un día, una semana, un mes. Y los ratoncitos, los más inteligentes por ahí, traían su PowerPoint presentation ahí, comenzaban a hacer los diagramas para poder mostrar la idea que ellos tenían. Pasaban las semanas, los meses, pasaran los años y no se ponían de acuerdo. Hasta que este ratoncito, el que parecía el líder de esta comunidad, se levanta y dice, esperen un momento, me parece que todo lo que ustedes están diciendo hace sentido, puede resultar, puede tener éxito. Pero la pregunta que yo tengo, dice el líder, ¿quién es el que le va a poner el cascabel al gato? Cuando él dijo eso, todos los ratoncitos salieron, no quedó nadie. Desafortunadamente, mis hermanos, esta es la situación de muchas iglesias hoy en día. Por desgracia, pareciera que estamos viviendo, mis hermanos, en una época donde no hay un compromiso serio para nuestro Dios. Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, siempre se está buscando, mis hermanos, a otra persona para que haga el trabajo de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios que en nuestro medio, que en nuestra iglesia, hay muchos hermanos fieles y voluntarios que hombro a hombro, mis hermanos, día a día, están sirviendo a su Dios. Por supuesto, mis hermanos, que esto no debe de ser así. El apóstol Pablo nos dejó la fórmula divina, el plan que nuestro Dios, mis hermanos, ha diseñado y ha planeado para su iglesia, que nosotros debemos de seguir. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, la palabra del Señor nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y en estos versículos, mis hermanos, podemos ver fácilmente dos responsabilidades básicas para cada uno de nosotros. Y la primera responsabilidad que podemos ver aquí es justamente que tú y yo tenemos la responsabilidad, mi hermano, de encontrar una área de servicio, encontrar mi área de servicio dentro de la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, habla de nuestros dones espirituales como una muestra, o los muestra él como la función en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. En otras palabras, él nos está diciendo, cuando tú sepas cuál es tu don, entonces, mi hermano, también conocerás tu área de servicio dentro de la iglesia. Por ejemplo, si tu don espiritual es la enseñanza, entonces tu responsabilidad es estar enseñando en la iglesia. Si tu don es la música, entonces tu responsabilidad es estar en el ministerio de la alabanza. Si tu don es el liderazgo, entonces, mi hermano, tu responsabilidad es estar en un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Si tu don espiritual, mi hermano, es la generosidad, entonces tu responsabilidad es estar ofrendando con gozo, con alegría de corazón para la iglesia y sus necesidades. Y si tu don espiritual es interceder por otros, entonces tu responsabilidad es estar en el ministerio de la oración. Y podríamos, mis hermanos, seguir enumerando todos los dones que el Espíritu Santo nos concede a través de su sabiduría y de su gracia. Pero me basta decir lo siguiente, mi hermano, que tú y yo somos responsables de encontrar nuestra área de servicio aquí en la iglesia y luego a empezar a servir desde esta área a nuestro Dios con gozo, con alegría y con gratitud de corazón. Y la segunda responsabilidad que encontramos, mis hermanos, en estos versículos de Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 es que nosotros dependemos los unos de los otros. ¿Te diste cuenta, mi hermano, que en este pasaje el apóstol Pablo nos dice que somos, dice, un cuerpo en Cristo? Somos, dice, una familia, somos un equipo. Nos debemos, dice, los unos por los otros y todos miembros, dice, los unos de los otros. Y esto es algo que no podemos tomar a la ligera, mi hermano. Porque cuando tú tomas tu responsabilidad en serio y yo hago lo mismo, entonces, ¿qué crees que sucede? Por supuesto, nos encontramos en una nueva relación de dependencia, en una relación de ayuda mutua para poder llevar a cabo la misión de la iglesia. Es como que si cada uno de nosotros se convierte en esa pieza individual de un rompecabezas. Y cuando cada una de estas piezas se ubica en el lugar apropiado, entonces la imagen de este complicado rompecabezas, mi hermano, se resuelve, se hace claro. Tú estás cumpliendo con tu responsabilidad y yo también estoy cumpliendo con la mía. Y el resultado de todo esto es que empezaremos a ver nuestra iglesia, mis hermanos, funcionando al nivel que ha sido diseñado y planeado por nuestro Dios. Pero por supuesto, lo opuesto es verdad. Y es el caso de muchas iglesias. Cuando tú no haces tu parte y yo no hago la mía, entonces nos quedamos con muy pocas personas haciendo su parte. Y por lo tanto el rompecabezas queda incompleto. La imagen de lo que somos y de lo que nuestro Dios nos ha llamado a hacer se vuelve incierta. Y nos encontramos divagando, girando y girando como esos pequeños hámsters, desplegando una cantidad grande de energía, pero al mismo tiempo improductivos. Y para el colmo, preguntándonos unos a otros, ¿por qué las promesas de nuestro Dios para nuestra iglesia no se hacen una realidad? No se hacen una realidad. Pero esto no tiene por qué ser así, mi hermano. Nadie te está pidiendo más, que hagas más de tu parte. Simplemente que tú puedas cumplir con la responsabilidad que Dios te ha dado, con esa función que Dios te ha dado, de hacer lo que Dios te ha llamado, de lo que
de hacer lo que Él te ha capacitado, mi hermano, para hacer a través del don que Él te ha concedido. ¿Y sabes qué? Es un privilegio enorme servir a nuestro Dios. Y para terminar, vas a morir en 1 o 2 años. Es una locura la decisión que estás tomando. Es lo que le dijo un profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, a un joven estudiante muy inteligente que había dejado todo a un lado, a un segundo plano, para dedicar su vida al servicio de las misiones en África. El tiempo transcurrió y resultó que este joven estudiante, muy inteligente, con muchas oportunidades, murió solo 1 año después de haber estado en el campo misionero allá en África. Pero antes de morir, esto fue lo que este joven estudiante le dice y le responde al profesor. Yo creo que lo que ocurre en las misiones en África, él dice, lo mismo que ocurre ahí, también ocurre cuando se está construyendo un gran puente. Muchas piedras deben de ser enterradas en un lugar donde allí ellas no pueden ser vistas. En un lugar donde nadie las pueda ver. Pero allí estas piedras cumplirán esa función vital de ser la fundación sobre la cual se edificará una gran obra. Y él termina diciendo, si Cristo quiere que yo sea una de esas piedras que no se ven, enterrada en una tumba de África, yo estoy contento. Seguro que el resultado final será una África cristiana. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que estamos hablando esta tarde. Dios nos ha llamado a nosotros a tener prioridades en nuestras vidas. Y para asegurarnos que la misión que Él nos ha dado sea lo primero a todo lo demás. Es muy obvio ver, mis hermanos, en esta historia, que el sacrificio que este joven estudiante hizo, dejar todo lo que este mundo le ofrecía para dedicar su vida a Dios, fue porque Dios y la misión que Dios había puesto en el corazón de él era lo primero en su vida. Ahora te das cuenta, mi hermano, por qué se te hace muy difícil ofrecer sacrificios a Dios, a tu familia y a tu iglesia. ¿Cuáles son tus prioridades? Pero la buena noticia que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente: que nosotros no solo podemos hacer estas cosas, sino que también tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo, morando en nosotros, que a través de su gracia, mis hermanos, Él nos va a fortalecer y nos va a capacitar, mis hermanos, para cumplir con las prioridades que nuestro Dios nos ha llamado a establecer. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.